de esta vía, pero no va a faltar oportunidad para que nos veamos y tengamos esa posibilidad de estar allá. Bueno, hoy vamos a hablar de consentimiento informado. Pueden chatear si quieren mientras está la charla. Algunos chats llego a ver al pasar, pero vamos a hablar de consentimiento informado. Yo sé que para todos el concepto de consentimiento informado es conocido y sé que todos han escuchado alguna vez una charla de consentimiento informado, pero déjenme decirle que después de 20 años de trabajar para y con ustedes, hoy los consentimientos informados siguen siendo defectuosos en algún sentido, porque a partir del año 2009 y después en el año 2015, las leyes argentinas se pusieron muy exquisitas con lo que tiene que ver con el consentimiento. Es decir, antes uno sabía del consentimiento y hacía consentimientos informados por lo que leía en los libros de medicina legal, por lo que aprendía de sus maestros, etcétera, etcétera. Pero hoy es diferente, porque más allá de lo que uno pueda aprender en su lugar de trabajo, en sus carreras, en los posgrados, hay una ley. Hay una ley y lo que vemos recorriendo el país, dando charlas y recorriendo la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, es que esa ley no es conocida por todos. Por eso, haciendo prevención, lo que hacemos es, primero, dar a conocer el marco legal que regula cuáles son los requisitos que debe cumplir un consentimiento informado, y después hablar de los temas que vayan surgiendo. A ver, ¿cuántos de los que están escuchando esta charla sabían que hay una ley sobre consentimiento informado? Pueden poner en el chat, no voy a dar los nombres, a los que digan que no, a los que digan que sí. Bueno, en general cuando estamos presentes y hacemos esto levantando la mano, que acá también pueden levantar la manito en la pantalla, me dicen, bueno, yo sé que hay una ley, no, mirá, grande, Sonia, una genia que se la banca y dice, no sabía. Bueno, miren qué importante, es decir, hay un marco regulatorio, hay leyes que dicen las cosas que pueden o que tienen que hacer los médicos, o inclusive algunos derechos que tienen los médicos y no son conocidos. Por eso siempre digo que el Estado saca leyes continuamente, y si no fuera por los colegios médicos o por las asociaciones profesionales, los médicos jamás se enterarían. Por eso, Jorge, los felicito por el trabajo que hacen ustedes permanentemente, que es de información y de capacitación para sus colegiados, es muy importante. De acá, por eso la felicitación que les mando, porque fíjense, Sonia contestó con la mayor honestidad y no la conoce. Y como Sonia hay muchos más que no conocen que hay una ley sobre consentimiento informado. Y esa ley no solamente te dice cómo se tiene que hacer un consentimiento informado, esa ley también te dice que hoy en la Argentina un médico, además de tener que cuidarse en lo que es lo asistencial, tiene que poner mucho esmero en la información hacia el paciente. Lo paso en limpio. El marco jurídico, el marco legal que hay en la Argentina, protege al paciente tanto de que para que sea bien atendido, como que sea bien informado. Y este chip, esta matriz, no está todavía en las facultades. Y nuestros médicos, nuestros profesionales de la salud son excelentes profesionales desde lo asistencial, pero están un poco flojos en lo que es la información hacia el paciente, porque los programas, los programas de las facultades de medicina todavía no se acomodaron a esta nueva era jurídica o a esta nueva era legal. Entonces vos hoy, cuando formás profesionales de la salud, les tenés que decir, mirá, vos tenés, como todos saben, la obligación de no dañar, ¿no es cierto? Es decir, la obligación de asistir de la mejor manera y no dañar. Pero quiero contarles que hoy nuestras leyes, además de exigirle eso al médico, le exigen y le dicen que tenés la obligación de informar. Eso está en la famosa ley de derechos del paciente, es decir, el paciente tiene derecho a la asistencia y tiene derecho a la información. ¿Y cómo piensan ustedes que se lleva a cabo esa información del paciente? Bueno, obviamente de manera verbal uno le explica las cosas al paciente, pero ¿cómo se documenta? A través del consentimiento informado. Es decir, el consentimiento informado no es solamente un formulario preimpreso que tenemos que llenar a modo de trámite burocrático o trámite administrativo. Les cuento, yo tengo 2 cirugías en mi vida, una hernia inguinal
¿te acordás, Pedro, que estábamos por salir hacia Corrientes? Apendicitis. Una apendicitis, estaba ya con la valija en el auto, pasé, un cirujano amigo me dijo, no te vayas con ese dolor, y que me quedó el auto con la valija, todo, y Pedro en el aeropuerto, porque a mí me No, internaron me de dejaste urgente. solo en Corrientes. Ah, solo en Corriente. Bueno, tengo 2 cirugías. En esas 2 cirugías, que son bastante recientes, el consentimiento informado me lo pasó una administrativa por debajo de una canaletita que tenía el blindex de admisión, me lo pasó, yo le di la credencial y ella me pasó el consentimiento informado. Bueno, eso hoy es fuente de un posible o futuro juicio, porque se supone que el consentimiento informado es algo dinámico, es un proceso un proceso dinámico a través del cual el médico le informa al paciente qué es lo que tiene, cuáles son las terapéuticas posibles, y el paciente, consciente o no consciente de esas terapéuticas, informado de las molestias, los riesgos y los efectos adversos que puede tener esa terapéutica. Bueno, les digo, es muy difícil hoy encontrar lugares donde se cumpla con la ley sobre consentimiento informado. Si a ustedes les parece bien, hecha esta pequeña introducción, les voy a compartir un PowerPoint que tiene determinadas imágenes y cuestiones que tienen que ver con la ley. ¿Les parece bien? Dale, bien. Bueno, gracias. ¿Se ve bien? Hágame... Sí, se ve bien. Sí, Perfecto. perfecto. Bueno, consentimiento informado. Bueno, según la ley argentina, todo acto médico requiere consentimiento informado. Lo dice la Ley de Derechos del Paciente, que es la que les dije antes, que es del año 2009, y lo ratifica el nuevo Código Civil en el año 2015, en el artículo 59. A ver, quiero que quede claro lo que acabo de decir. En la Argentina, todo acto médico requiere consentimiento informado. Muchos cuando digo esto me dicen, bueno, pero entonces, ¿qué? Si estoy en el consultorio y por cualquier cosa le tengo que pedir consentimiento informado, sí, después vamos a ver que no todo acto médico requiere el consentimiento informado por escrito, pero la base es que todo acto médico requiere consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Es la declaración de voluntad a través de la cual, luego de haberse considerado las circunstancias de autonomía, evaluada la competencia y comprensión de la información suministrada referida al plan diagnóstico, terapéutico, quirúrgico, investigación científica o paliativo, el paciente o los autorizados otorgan su consentimiento. Bueno, esto es una definición que está en la ley. Básicamente es, le das la información al paciente teniendo en cuenta qué tipo de paciente. A ver, no es lo mismo explicarle a una persona que no tiene estudios o tiene estudios primarios qué es lo que tiene y qué es lo que vos le proponés hacer, que explicárselo a una persona que tiene estudios terciarios o universitarios. Es decir, la forma en la que vos vas a llevar adelante ese proceso de información y de documentación tiene que tiene que ser acorde a la persona a la que vos te estás dirigiendo. Es obligatorio, toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado, requiere con carácter general y dentro de los límites que se fijen por vía reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente. ¿Cuáles son las excepciones? Y todo esto está en la ley, cuando hay grave peligro para la salud pública y cuando hay una situación de emergencia con grave peligro para la salud o la vida del paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos con las excepciones. A veces me dicen, me interrumpen en la charla, porque a mí me gusta hacerla así, interactiva, y me dicen, pero entonces si me entra un paciente que está inconsciente, ¿cómo hago? ¿Espero a que vuelva? No. Si hay una urgencia, si hay peligro para la salud o la vida del paciente, vos actuás. Y si hay peligro para la salud pública, también actuás. Entonces, y sobre todo ahora en la época de COVID-19. ¿Cuáles son los tipos de consentimiento? Sabemos que es obligatorio siempre. Ahora, fíjense que el consentimiento puede ser verbal, y es ese que el médico le explica al paciente todo lo que le tiene que explicar, el paciente consiente y el médico anota en la misma evolución, en la historia clínica, en la ficha de consultorio, anota que le explicó y que el paciente aceptó y que le dio pauta de alarma, o el escrito, que es ese famoso formulario preimpreso que tiene que ver con las distintas especialidades y las distintas
y los distintos actos médicos dentro de las distintas especialidades va cambiando según las características. Entonces, tenemos el consentimiento que se requiere siempre, puede ser verbal, que en general la mayoría de los casos es verbal, o escrito, que es en los siguientes casos. En estos casos, internación, intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos, procedimientos que implican riesgos, o la revocación, porque el paciente puede echarse para atrás con el consentimiento, solamente en estos 5 casos el consentimiento tiene que ser por escrito con la firma del paciente y la firma del médico. En el resto de los actos médicos puede ser verbal. Es decir, si le vas a dar una ciprofloxacina a un paciente, me viene el ejemplo a la cabeza porque tuvo un juicio oral, un proceso que llegó a la etapa de juicio oral por una ciprofloxacina. Entonces, muchos me pueden decir, pero si le doy una ciprofloxacina al paciente, ¿le tengo que hacer un consentimiento por escrito? No, pero sí le tenés que explicar, cuando le vas a dar la ciprofloxacina, que si tiene dolor, interrumpa el tratamiento y te consulte o consulte una guardia. Y esas 3 líneas las anotás en la historia clínica o en el libro de guardia o en la ficha de consultorio donde vos le diste la ciprofloxacina. Entonces, todo acto médico requiere consentimiento. Solamente los que están detallados del punto A al punto E, el famoso consentimiento por escrito que siempre se nos viene a la cabeza, que es el formulario preimpreso que uno debe completar. Vadim, una pregunta. Sí, ¿Firma el por paciente supuesto. y tiene que firmar un testigo también en los casos quirúrgicos? No. La ley no exige la firma de un testigo. Si el paciente es mayor de edad, y esto me dio pie a comentarles qué es mayor de edad para la ley argentina, firma él solo y es suficiente, siempre que esté lúcido y consciente, ¿no? A ver, ¿alguien de los que está escuchando la charla sabe cuándo un paciente puede firmar solo el consentimiento? Nadie contesta por escrito, pueden hablar. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza si yo le digo a partir de qué edad una persona puede firmar el consentimiento informado? 16 años. Bien, muy bien. El nuevo Código Civil dice que modificó eso, la bajó de 18 que era antes a 16. A partir de los 16 años en la Argentina las personas son consideradas mayores de edad para firmar los consentimientos informados. Todo tipo de consentimiento informado para cualquier tipo de acto médico, el paciente de 16 años puede firmar su internación, su intervención quirúrgica, diagnósticos y terapéuticos invasivos y también los que implican riesgos. Y además, el nuevo Código Civil abre una ventana entre los 13 y los 16, a partir de la cual un paciente que está dentro de esa franja etaria, 13 y 16, puede también consentir actos médicos en tanto y en cuanto no impliquen un riesgo para su salud o su vida. Y si llega a implicar un riesgo para su salud o su vida, la ley exige el asentimiento de un progenitor. Lo repito, no pide el consentimiento, pide el asentimiento. Y después los menores de 13 años requieren el consentimiento de alguno de sus progenitores. Así que tocamos estos temas. Primero dijimos que todo acto médico en la Argentina requiere consentimiento, dijimos que solo algunos requieren el consentimiento por escrito, el resto puede ser verbal y el médico mismo lo anota en la historia clínica. Hablamos sobre a partir de qué edad el paciente puede firmar su consentimiento y ahora nos metemos un poquito, después seguimos profundizando el tema del consentimiento en cuestiones generales, nos metemos un poquito en algo que nos ocupa a todos, que es la pandemia. 2 temas a tener en cuenta. El 13 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud de la Nación, a través de una resolución, habló de las recomendaciones sobre la restricción de las cirugías selectivas, es decir, desde marzo el Ministerio recomendó suspender las cirugías electivas para no ocupar espacios en los hospitales, en las clínicas y en los sanatorios que iban a ser destinados a pacientes internados con coronavirus. Y también hablamos del riesgo de contagio, es decir, si no es una cirugía electiva y es una cirugía urgente y la tenés que hacer igual, estamos hablando de que es un paciente que en condiciones normales se podía contagiar otra cosa, pero acá se puede contagiar coronavirus. Entonces, ¿cómo nos manejamos? ¿Cuáles son las recomendaciones? Si tenemos estas 2 cuestiones a partir de la pandemia, la restricción de las cirugías electivas y el riesgo de contagio. Bueno, las recomendaciones
a partir de estas dos cuestiones que acabamos de ver. Bueno, primero que hay que cumplir con la ley específica de consentimiento informado, que es lo que venimos hablando acerca de los requisitos y las características que tiene que hacer. Y después, a partir de lo que vimos en la pantalla anterior, si vos tenés que hacer una cirugía, tenés que justificar la necesidad de esa cirugía, porque hoy por hoy el Ministerio recomendó que las cirugías selectivas no se hagan. Entonces, si la tenés que hacer, tenés que justificar y decir, miren, si explicar en la historia clínica que se procede a hacer esta cirugía porque el paso del tiempo o la demora en esta cirugía implica un riesgo cierto para la salud de ese paciente. Y después otra cuestión, si tenés que pasar a quirófano a un paciente hoy, en esta época de la pandemia, ese consentimiento tiene que contener 1 o 2 párrafos a partir de los cuales vos le haces saber al paciente que lo vas a operar, porque necesitas operarlo y él lo consiente, pero debemos informarle que existe un riesgo cierto, de un riesgo potencial o un riesgo, yo no sabría medir qué tipo de riesgo, si un riesgo alto, mediano o bajo, me imagino que dependerá también si el lugar es un lugar donde hay pacientes internados con COVID-19 o si no los hay, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que merituar ese riesgo, pero con poner riesgo es suficiente. Informar al paciente el riesgo de contagio. No hace falta decir si es alto, medio o bajo, eso lo estamos diciendo nosotros para que evaluemos si lo hacemos y en qué lugar lo hacemos, pero es obligatorio informarle al paciente el riesgo de contagio propio de la pandemia. ¿Qué es lo que no puede faltar en un consentimiento informado? Más allá de lo que acabamos de ver, que fue un alto en la charla de consentimiento y fue lo que tiene que ver con la pandemia. Esto que sigue ahora es la parte más importante de la charla, que es, según la ley argentina, lo que no puede faltar en un consentimiento informado. Primero, una constancia acerca del estado de salud del paciente, que no es el diagnóstico, el estado de salud, una breve referencia a cuál es su estado de salud. ¿Qué más tiene que constar en el consentimiento? Reitero que todas estas recomendaciones que tienen esta y las próximas 2 o 3 placas que siguen, no son recomendaciones hechas por mí ni sacadas de ningún libro. Es un textual de lo que dice la ley, de lo que no le puede faltar al consentimiento. Entonces, más allá del estado de salud, no le puede faltar la constancia del procedimiento propuesto con la especificación de los objetivos que uno persigue con ese procedimiento. C, los beneficios esperados del procedimiento. D, los riesgos, las molestias y los efectos adversos previsibles. Con esto quiero también hacer un alto y les quiero decir, porque muchas veces voy a algún lugar, doy una charla de estas y después me dicen, mira, Vadim, te mandamos el consentimiento y lo adecuamos a la ley actual. Y entonces me ponen frases como, se le hacen saber al paciente los riesgos, las molestias y los efectos adversos previsibles, que los comprende y consiente. No, con eso no cubrimos las exigencias legales. Hay que poner cuáles son los riesgos, cuáles, detallarlos en la medida de lo posible, cuáles son las molestias, ponerlas, dolor, imposibilidad para caminar, etcétera, etcétera, y los efectos adversos previsibles, y también detallarlos. Uno no puede poner fórmulas genéricas en ese sentido, de decir, se le hace saber al paciente cuáles son los beneficios del procedimiento. Asimismo, se le informan los riesgos, las molestias y los efectos adversos. No, hay que poner cuáles son. Y digo esto porque me ha pasado en distintos lugares, en distintos hospitales de acá de la Ciudad de Buenos Aires, en distintas provincias. Me dicen, mira, adecuamos el consentimiento a lo que dice la ley y creen que con eso cumplen con la ley. ¿Por qué soy tan, digamos, reiterativo? ¿Y por qué hablo tanto de esto? ¿Y por qué insistimos tanto con la correcta confección del consentimiento? Que lo digo desde un lugar muy claro. Yo no soy nadie para decir qué es correcto o incorrecto. Yo digo lo que dice la ley que tiene que tener un consentimiento. Es decir, nuestra exigencia es la que impone la ley. No yo como abogado de seguros médicos. Entonces, ¿por qué somos tan reiterativos con esto? Y por qué, la verdad, Jorge, te felicito que hayas
organizado esta actividad, porque hoy, como les decía al principio de la charla, un médico no solamente tiene que dejar todo en la cancha con la buena asistencia del paciente, cosa que hacen, sino que también debe informar al paciente. Es decir, la ley fue cargando de obligaciones a los médicos en ese sentido porque le reconoció más derechos a los pacientes. Hoy el paciente tiene el derecho a ser bien atendido, pero además el derecho a ser bien informado para poder decidir acerca de sus cuestiones de salud. Y somos tan reiterativos con este tema porque hoy ya hay juicios que se han perdido, no por haberse probado que se le provocó un daño al paciente, sino porque el consentimiento no estaba o el que estaba no cumplía con el estándar que exige la ley. Repito, se han perdido juicios y se han tenido que pagar indemnizaciones no por un daño físico, sino por un daño moral. Y se llegó a la sentencia en la que hubo que pagar daño moral porque los jueces en distintos casos entendieron que el paciente no estuvo informado, por ejemplo, de las molestias que podía tener después de la cirugía. Créanlo, es para caerse de espalda. Es decir, el acto médico estuvo excelente, la cirugía estuvo excelente, pero el paciente se quejó de las molestias que tuvo durante 3 o 4 meses después de la cirugía y eso hubo que indemnizarlo. ¿Y cómo podemos probar que esas molestias estaban dentro de lo esperable según la bibliografía? Porque al médico no lo condenaron por mala praxis, sino que lo condenaron por no haber informado al paciente que iba a tener esos 3 o 4 meses de molestias. Sí, si estuviéramos cara a cara, vería sus caras de, por un lado, asombro y bronca también. La misma bronca que me da a mí, porque sé que ustedes dejan todo en la cancha por los pacientes y a veces por estos tecnicismos de leyes que hacen personas que están detrás de un escritorio y no conocen y no recorren y no se toman el trabajo de escuchar a los que dejan todo en las guardias, en los quirófanos, en los consultorios, en las salas de parto, terminamos llegando a estas injusticias, que son así en todo el mundo, es decir, que cada vez más las leyes se meten en la actividad de los médicos, las obstétricas, los psicólogos, los odontólogos, no pasa acá solamente, pasa en todo el mundo. Hace más o menos 10 años, yo trabajo hace 20 años para y con ustedes, y hace más o menos 10 años un cirujano, un médico forense, un perito de la corte de acá de Nación, me mostraba un consentimiento informado que utilizaban no me acuerdo qué clínica, si la clínica Mayo de Estados Unidos, una de esas clínicas bestiales, y estaba la firma del paciente, la firma del abogado del paciente, la firma del médico y la firma del abogado del médico. Es decir, que esta tendencia de reconocerle cada vez más derechos a los pacientes es una tendencia mundial que a uno le puede dar más o menos bronca, pero es una realidad a la que nos tenemos que amoldar, nos tenemos que ajustar. Por eso es que insistimos tanto con el tema del consentimiento y esta cuestión que no es solamente mencionar que el procedimiento tiene riesgos, sino cuáles son, no es solamente mencionar que el procedimiento puede generar molestias, sino cuáles son, y lo mismo con los efectos adversos previsibles. ¿Qué otra cosa no puede faltar? Según la ley argentina y según la ley en general en la mayoría de los países del mundo, la especificación de los procedimientos alternativos. A ver, y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación al procedimiento propuesto y las consecuencias previsibles. Esto es importantísimo. Esto involucra al paciente, las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto, es decir, o de los alternativos. Vos le tenés que explicar al paciente qué pasa si no se opera, porque el paciente puede decidir no operarse, entonces tiene que estar informado de que de no operarse puede, no sé, perder la vista, puede perder una pierna, puede perder una función vital, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al tema del inciso E, la especificación de los procedimientos alternativos, voy a hablar de lo que me pasó a mí, de la experiencia con la hernia. Por ejemplo, cuando yo me operé la hernia inguinal, mi consentimiento debió haber dicho, bueno, hay 3 posibilidades. Una es una cirugía convencional con la reparación de la pared abdominal, plan A, plan B, una cirugía convencional con la colocación de una malla,
y un plan C, que es una cirugía laparoscópica y la colocación de una malla. Es decir, cuando hay posibilidades de distintos procedimientos, el consentimiento tiene que constar cuál es el que el cirujano recomienda y cuál es el que el paciente accede a llevar a cabo. Obviamente que el paciente no puede proponer hacerse un tratamiento que no está probado y aprobado y que el cirujano conoce y lleva a cabo, ¿no? Sino que lo tendría que derivar a otro cirujano. Otra innovación de nuestra ley, y tiene que ver con la muerte digna. Miren, el párrafo es larguísimo. Ustedes vayan leyéndolo mientras yo les hablo. El punto, el inciso G y el inciso H tienen que ver con la muerte digna y tiene que ver con los cuidados paliativos. Otro reconocimiento del derecho internacional y del derecho argentino hacia las personas. ¿Qué significa esto? Que en el consentimiento yo recomiendo que esté en el de internación, no en el de la cirugía, porque si no ya es demasiada info. En el consentimiento de internación hay que agregar un párrafo en el que uno le informe al paciente que hoy en la Argentina, si él padece una enfermedad irreversible, incurable, o si se encuentra en un estadio terminal, o si sufrió lesiones que lo colocan en una igual situación, puede rechazar los procedimientos quirúrgicos, puede rechazar procedimientos de hidratación, puede rechazar procedimientos de alimentación, puede rechazar procedimientos de reanimación artificial o inclusive que tiene derecho al retiro de las medidas de soporte vital. ¿En qué casos? Cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación con las perspectivas de mejoría o que produzcan sufrimiento desmesurado. También del derecho de rechazar procedimientos de hidratación y alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable. Casi sin querer, este excelente tema que eligieron Jorge para charlar hoy y para compartir lo que dice la ley argentina y las últimas modificaciones que hubo al respecto, nos metimos en todo lo que tiene que ver con la muerte digna o el buen morir, como les dice otro grupo de personas, la muerte digna o el buen morir, que es un derecho hoy expresamente reconocido por la ley argentina, por esta ley y por el Código Civil nuevo, a partir del cual, si el paciente todavía está lúcido, cuando se interna hay que hacerle saber esto, todas estas cuestiones, que en algún momento fueron debatibles, en algún momento estas cuestiones las resolvían los comités de bioética, y hoy simplemente el paciente informado de esto puede decir quiero o no quiero alguna de estas cuestiones. Y el inciso H es el que tiene que ver con los cuidados paliativos, es decir, si el paciente deja por escrito o en algún momento de su atención decide el retiro de alguna de estas medidas de soporte vital, bueno, que tiene derecho a recibir los cuidados paliativos y de confort necesarios como para que ese tramo de su vida sea en ese contexto de bienestar. Muchas veces cuando hablamos de estos temas, que ahora los tocamos un poco por arriba porque así lo dice la ley del consentimiento informado, algunos me dicen, pero entonces en Argentina se legalizó la eutanasia. Yo les digo, no, hay una línea divisoria muy clara y muy concreta entre lo que es la eutanasia y la muerte digna o las directivas de voluntad anticipada. Miren, de un lado de esa línea está la eutanasia y que está prohibida, sigue prohibida en Argentina, que es acelerar un proceso mórbido. Por ejemplo, hay una persona en un estadio terminal, ya sea por una enfermedad o por lesiones que lo pusieron en ese estado, y la eutanasia es acelerar ese proceso mórbido de manera mecánica, a partir del retiro, por ejemplo, de un respirador, o de manera medicamentosa a partir de la aplicación de determinadas drogas. Eso es acelerar ese proceso mórbido. Del otro lado de la línea está lo que sí está permitido, que es la muerte digna y las directivas de voluntad anticipada. Y es lo siguiente, vos le retirás las medidas de soporte vital, pero no acelerás ese proceso mórbido, sino que el cuerpo hace lo suyo y se va apagando de a poco en un contexto de confort y de bienestar otorgado por los cuidados paliativos integrales. Después, si hay alguna pregunta con respecto a esto, la hacemos.
Después, en el año 2012, salió esta ley, que es la 26742, que complementa la 26529, y dice que en caso de incapacidad del paciente o imposibilidad de brindar el consentimiento, este puede ser brindado por el cónyuge, por el hijo mayor, por los padres, por los hermanos, por los nietos, por los abuelos o por el representante legal. Y si no está ninguno de ellos presente y el paciente no puede brindar su consentimiento, ustedes tienen que actuar con criterio médico y hacer todo lo que consideren necesario para el bienestar del paciente sin entrar en lo que se llama el encarnizamiento terapéutico. Bueno, acá con esto cerramos la charla. Sé que también ustedes tienen un compromiso, por eso me pareció bueno brindar todo lo que tiene que ver con el marco legal vigente, actualizado con lo último, y tiene que ver con la Ley de Derechos del Paciente, esta ley que modifica o que agrega el artículo sobre los familiares que pueden brindar su consentimiento, y por el nuevo Código Civil que habla sobre la edad que una persona tiene que tener mínima, que es la de 16 años, para consentir todo tipo de acto médico. Y me parece bueno abrir ahora el juego a preguntas, a dudas y a compartir experiencias en este marco de esta actividad. Así que bueno, estamos hablando de estas cuestiones, después cualquier otra cosa que tenga que ver con el seguro, aprovechamos a Pedro y a Patricia, que son dos capos en ese tema. Yo ahí soy un poco corto, sobre todo los alcances que tiene la póliza y todo eso, así que bueno, nos pueden aprovechar a los tres. Así que bueno, cuando ustedes quieran, arrancamos con preguntas. No sé si hay alguien que hace de moderador, y si no, arrancamos de manera informal. A mí lo que me preocupa es el punto G y el punto H del consentimiento. Porque eso no lo teníamos, yo creo que no lo tenemos muy en claro. Sí, el resto me parece, pero esto último me parece que no lo tenemos muy claro. Bueno, a ver, es una exigencia de la ley, está muy bueno esto que vos decís, y en general te digo, sanatorios de primer nivel no lo tienen presente como una obligación legal, y hospitales públicos y clínicas, es decir, esto es algo que pasa. ¿Sabes por qué? Porque cuando una ley sale tarda años en llegar a su aplicación correcta. Así que no te hagas problema, Jorge, porque esto está pasando hoy todos los días, ya te digo, en sanatorios, clínicas, hospitales. Lo que sí nosotros podemos hacer para ayudarlos es la presentación, la tiene Patricia. Así que va a quedar a disposición, como todas las charlas que damos sobre esto, sobre telemedicina, sobre muerte digna, sobre ILE, sobre todos los temas que a ustedes les interesan. Patricia se las puede acercar a través de mail o como sea. Y que te preocupe es una buena señal, que habla muy bien de vos, porque que te preocupe eso es porque te preocupan tus médicos. Y la verdad que es muy loable que a vos te preocupe eso y te preocupen tus médicos y que se hayan ocupado de organizar esta actividad. Un consejo es que eso se puede agregar muy fácilmente. Es una de las cosas que sí se puede poner casi un copio y pego, hacer a través de casi un copio y pego a partir de lo que dice la ley, porque no tiene que ver con determinados riesgos, determinadas molestias o determinados efectos adversos de un tipo de patología o de un tipo de cirugía. Lo que pueden hacer es trabajar en el sentido de que en la provincia empiecen a poner esos dos párrafos en los consentimientos de internación, que son los consentimientos más genéricos. Un consejo, se puede poner eso y se puede poner lo del COVID mientras dure la pandemia. Un párrafo que diga y que se le haga saber a todo paciente que se interna que corre riesgo de contagiarse COVID, y esto que tiene que ver con las medidas que el paciente puede rechazar. Ahí Virginia está levantando la mano. Espera, hola. no sé Jorge, si con esto... No, perdón. Yo lo que sí, cuando Patricia le manda a Virginia, a la secretaria de colegio, todo esto, yo creo que sería conveniente, es el punto G y el H, llevárselo a los directores de diferentes clínicas para que lo incluyan en esa historia. Sí, así que excelente. El trabajo a las clínicas Santa Rosa, hacérsela llegar, y después creo que está también en la charla Pablo Bocchio, Pico, así que se lo voy a hacer llegar a él para que lo reparta en las dos clínicas de Pico. Y después en alguna otra, la norte. Perfecto.
Buenísimo, me parece excelente idea. Virginia, ¿vos querías decir algo? Sí, hola, buenas tardes. Yo te quería hacer una consulta. Yo trabajo en internación domiciliaria y hago cuidados paliativos, y este tema es frecuente para nosotros, lo hablamos mucho cuando podemos con los pacientes. No es un tema fácil, pero tratamos de que salga, conversarlo y que ellos puedan expresar sus deseos. Eh, Habitualmente lo hacemos verbal, el consentimiento. Eso es lo que pasa, que uno después lo expresa en la historia clínica, lo deja por escrito, pero no le hace firmar nada al paciente. Ahora estoy pensando, porque decía en un punto digamos, las excepciones de los consentimientos que no pueden ser verbales y deben ser por escrito, es en la internación. Y yo tengo un paciente en la internación domiciliaria. ¿Vale que yo diga que se acuerda con el paciente o con la familia hacer tal y cual cosa, o haría falta que le hagamos firmar un escrito? Mirá, la ley cuando habla de internación en una institución. Para la Bien, internación domiciliaria, yo solamente le tomaría consentimiento verbal, haciéndole saber los límites y los alcances que tiene una internación domiciliaria. También pondría por escrito que le informé al paciente cuáles son las pautas de alarma. Es decir, el paciente que está con internación domiciliaria tiene que saber que frente a determinados signos o síntomas tiene que llamar inmediatamente a la urgencia. Y lo que sí le haría un consentimiento escrito si en algún momento de esa internación domiciliaria hay que llevar adelante alguno de los actos médicos que figuran como obligatorios en lo que es el consentimiento escrito. Es decir, mi interpretación es que para la internación domiciliaria no haría falta un consentimiento escrito, pero sí verbal, sobre todo dejando constancia de los límites y los alcances que tiene una internación domiciliaria, que son limitados, para la redundancia, y sobre todo con las pautas del alarma, es decir, en qué casos ese paciente o esa familia tiene que llamar a la urgencia, ¿no? Eso me parece fundamental, porque yo no sabía, total, mañana justo le tocaba venir al médico, y lo dejaron, o dentro de 2 días tenía que venir al médico y lo dejaron al paciente con una escara, viste, que casi se le ve el hueso, una úlcera por presión, y resulta que a los 2 días ya cuando va al médico esa escara está infectada y es el foco a partir del cual nace una sepsis, una falla multiorgánica que se lleva al paciente a otro lado. bien. No es suficiente con poner se dan pautas de alarma o se dejan pautas de alarma. Las pautas de alarma tienen que estar detalladas. Mira, poner pautas de alarma es como lo básico. Yo prefiero que diga pautas de alarma antes que no diga nada. Pero en realidad, como vos bien decís, Virginia, hay que decirle cuáles son esas pautas de alarma que son relacionadas a ese tipo de pacientes, ¿no? Pero estoy de acuerdo con vos. Lo ideal es eso. A veces me conformo, a veces me Que lo conformo diga. con poco y que por lo menos diga que se dieron pautas de alarma, pero en realidad vos estás en lo cierto y lo que debería decir es cuáles son las pautas de alarma, porque no son lo mismo una pauta de alarma para un paciente que para otro paciente. Bien, Acá tenés en el gracias. chat, Vadim, una consulta de la doctora Espina sobre cómo hacemos para que el paciente firme la historia clínica en procedimientos en el consultorio cuando tenemos la historia clínica informatizada. Excelente. Bueno, a ver, la historia clínica, muy bueno el tema, y aparte nos introduce en lo que es la historia clínica electrónica, es un tema que me gusta mucho, que también tenemos una charla con Pedro y con Patricia que siempre damos. La historia clínica electrónica se rige por una ley específica, y esa ley específica, ¿cómo me dijiste que se llamaba la médica? Doctora Espina, Vivi Ah, Espina. bueno, Viviana. Viviana, la ley sobre historia clínica electrónica nos dice que la historia clínica electrónica no es pura. Entonces, nunca un consentimiento informado de los que tienen que ser por escrito y firmado por el paciente va a constar en la historia clínica electrónica, porque la ley de historia clínica electrónica dice que los consentimientos informados se siguen haciendo en papel con la firma del paciente y la firma del médico. Repito, si usás historia clínica electrónica y el acto médico que tenés que llevar adelante es de los que la ley de consentimiento dice que requiere un consentimiento por escrito, sigue persistiendo la obligación de que ese consentimiento sea en papel, por escrito, firmado por el médico y por el paciente. ¿Por qué? Porque en Argentina la historia clínica electrónica no es pura, es mixta.
¿Hay más preguntas? Por chat por lo menos no. Bueno. No sé si alguno quiere consultar algo. Y en caso de que sea... Sí, Sonia, ¿dónde está Sonia? No la veo en la pantalla, pero vi el chat. Ah, porque no tiene foto, Sonia. Sonia dice, en caso de que sea verbal, lo anotás en historia clínica electrónica. Entonces, si es de los actos médicos que permiten un consentimiento informado del tipo verbal, lo hablás con el paciente y anotás en historia clínica electrónica que vas a llevar, que lo que corresponde llevar adelante tal acto médico, que se le explicó al paciente el diagnóstico, el acto médico, las consecuencias, y lo entendió y lo consintió y aceptó llevarlo a cabo. Ok. Hay una cosita sobre lo que es la teleconsulta. ¿Están haciendo ahí en La Pampa? ¿Alguien hace teleconsulta, teleasistencia, alguna consultita por videollamada, Skype, Zoom? ¿Les tocó hacer a alguno de los que están participando de la charla o nada de eso? Control, sí, dice Sonia. Sonia está, Sonia no tiene la foto, pero Sonia está en todo. Dice sí, bueno, estás haciendo alguna consulta, ¿y a través de qué medio? No tiene micrófono ni imagen, Sonia, pero no importa. ¿A través de qué medio, Sonia, lo estás haciendo? ¿A través de, con qué medio tecnológico? ¿WhatsApp, Zoom, Skype? ¿Tenés una plataforma? ¿Una aplicación? ¿Teléfono? Consultorio móvil, es una aplicación. Bueno, perfecto. Bueno, ahí también, si haces consultas a través de una aplicación, es bueno que registres cada acto médico que llevas adelante y que le expliques al paciente los límites y los alcances que tiene una teleconsulta, la teleasistencia. Es decir, yo, por ejemplo, no sé qué especialidad tiene Sonia, pero hay especialidades que, por ejemplo, en el medio de la teleconsulta, por ahí le dicen al paciente, mira, acá tenemos que cortar, porque usted necesita ir a una guardia. Porque yo les quiero decir algo, y hace bastante tiempo que venimos hablando sobre telemedicina. Les voy a decir algo que es muy concreto. La telemedicina no reemplaza la consulta presencial. La teleasistencia no reemplaza la consulta presencial. En la consulta presencial el médico puede sentir al paciente a través de maniobras semiológicas. En la consulta presencial un médico ve cómo entra caminando el paciente al consultorio y ya eso le dice cosas. En la consulta presencial el médico ve cómo el paciente se sienta en la silla del otro lado del escritorio, eso ya le dice cosas al médico. El médico le dice, a ver, súbase a la camilla, y el médico, por la manera en la que se puede o no subir a la camilla, se da cuenta de cosas. Con esto, ¿qué les quiero decir? La telemedicina es una herramienta más, que debe utilizarse con criterio médico y que debe respetar todas las obligaciones que tiene la consulta presencial, como por ejemplo el registro del acto médico, como por ejemplo el consentimiento informado, como por ejemplo informar al paciente los límites y los alcances que tiene. Por eso la telemedicina llegó para quedarse. Es una herramienta, la tecnología es una herramienta, puede hacer que un paciente reciba asistencia que de otra manera no recibiría, sirve para hacer un triage. No sé cómo estará esta situación en la provincia de La Pampa, pero por ejemplo todo lo que tiene que ver con salud mental en la ciudad de Buenos Aires, si no hubiera sido por la telemedicina, la teleasistencia, se hubieran interrumpido muchos tratamientos de salud mental. Es decir, es una herramienta excelente, que nunca va a reemplazar la consulta presencial. Es un complemento, es una herramienta que bien utilizada es beneficiosa para el paciente y es beneficiosa para el médico. Pero mal utilizada puede ser un peligro. Entonces, hay que aplicarla con criterio médico. Nadie me puede obligar a mí. Algunos me dicen, es una herramienta y me obligan a usarla. No te pueden obligar a usarla, porque si vos con tu criterio médico entendés que esa consulta tiene que ser presencial, tenés que tener la posibilidad de si la paciente venga al consultorio, saque un turno o vaya a la guardia. Tiré esta puntita sobre telemedicina, que es un tema que está muy en boga y que de ninguna manera puede venir a reemplazar la consulta presencial, porque es imposible que lo haga. De ninguna manera puede ser utilizado para perjudicar la tarea del médico. Es una tarea que debe ser remunerada y no puede servir para precarizar el trabajo médico. Es una herramienta más y es el médico el que debe decidir en qué casos la usa y en qué casos no la usa. ¿Alguna otra consultita? Sé que tenemos hasta las 8 seguro, pero máximo 8:10, 8:15. No sé si... Te cuento, Vadim, que la teleconsulta la he utilizado, pero bueno, hay que explicarle bien a los pacientes
porque el paciente, yo soy dermatóloga y hay veces, el otro día me quería mostrar una úlcera ginecológica. Entonces, le digo, eso es para el consultorio, y bueno, Muy bien, excelente, Sonia. expliqué y ya está. Excelente, excelente. Es una herramienta más. La tecnología bien utilizada es beneficiosa, mal utilizada es un problema, un Sí. problemón para el paciente y para el médico, porque trae consecuencias legales. Sí, Así que me parece excelente esto que compartís con nosotros, sí. esta experiencia tuya como dermatóloga, Y y también, nunca y cobré sobre nada todo, también, Vadim, ¿eh? ¿eh? Que nunca cobré nada de todas las Eso, consultas de eso está mal. telemedicina. No, eso no, No, nosotros no cobré, tenemos. pero porque no me pagaron, no porque no, Ah, no, no te no pagaron, quise. sí. Claro, no, bueno, no sé, a ver, ahí entra en una cuestión de negociación de los prestadores con las prepagas y con las obras sociales. Nosotros tenemos una postura muy clara, muy firme, que es el trabajo médico, es trabajo médico, es remunerado, y bueno, acá en general las coberturas que lo utilizan cierran. Nosotros somos un gremio del ámbito público, del gobierno de, o sea, como gremio trabajamos para los médicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la teleconsulta que hacen a partir de la pandemia entra de lo que es su sueldo. Pero en privado no somos un gremio, pero si nos llama una persona, un médico que tiene nuestro seguro, le decimos que nuestra postura es que es un trabajo remunerado, totalmente remunerado, y que no tiene por qué sufrir una disminución en el precio de la consulta. Es una consulta más en la que vos decidís hacer un triage y decidís avanzar o no en la consulta hasta a partir de los datos que te ofrece el paciente. Aparte, una cosa es una primer consulta, una segunda consulta, una cosa es que vos hayas Sí, podido revisar a ese sí, paciente sí, y que sí. después el paciente, a través de una herramienta como esta que estamos utilizando, te pase los resultados del laboratorio, los Bueno, resultados del electrocardiograma. Es decir, tampoco es que la teleconsulta se aplica en todas las especialidades de la no, misma manera. Por no, ejemplo, el otro día estábamos con la gente de Sogotuc en Tucumán, también así a través de Zoom, y quedamos que los obstetras, bueno, no pueden usar la telemedicina para hacer los controles reglados de obstetricia, porque la embarazada, a medida que va avanzando la edad gestacional, tiene que cumplir con determinados controles que son de la bibliografía, de la ciencia médica, y eso no los puede reemplazar. Quizás entre control y control, si le quiere hacer una consulta al obstetra, puede hacer una teleconsulta, pero los controles reglados, donde el médico le mide la altura de la panza, toma un montón de datos que la clínica ofrece de manera presencial, bueno, es así. Y otras especialidades, como dije antes, salud mental, lo puede utilizar un poco más, etcétera, etcétera. Por eso digo, la telemedicina no es ni buena ni mala en sí misma, es una herramienta más que bien utilizada con criterio médico. Nadie que no es médico puede decirme, che, vos tenés que hacer 20 consultas de telemedicina y es solo telemedicina. Ni en pedo, porque el médico soy yo, y yo digo, esta teleconsulta la interrumpo y le digo al señor, véngase urgente a la guardia. Y si estás haciendo una teleconsulta, por ejemplo, vos tenés que tener la posibilidad de saber dónde está esa persona, porque imagínate que sos psiquiatra y estás haciendo una teleconsulta con un paciente psiquiátrico. Mirá si el paciente se empieza a autoagredir, ¿no? Tenés que tener la dirección de dónde estás haciendo esa teleconsulta con ese paciente para mandarle una ambulancia o al 911, un teléfono de un familiar. Es decir, no es hacerlo así nomás. Hay que tomar determinados recaudos. De hecho, salió una ley sobre la teleasistencia que habla sobre todos los requisitos que hay que cumplir para llevar adelante una teleconsulta. No es, bueno, me pongo un programita, una plataforma y me pongo desde mi casa a hacer teleconsulta. No, podés matar a un paciente, podés generar un error terrible y aparte te podés comer un quilombo enorme. Sí, hay una ley que la rige, creo, tengo entendido, lo estuve echando con una colega hace unas semanas atrás y ella me decía que tenía un valor inferior a una consulta presencial, que eso lo dice la ley. Lo que nos pasa acá... A ver, hay una ley nacional que es la 27.553, que tiene 10 o 12 días de su publicación en el boletín oficial, y sobre el valor de la consulta no dice nada. Ojo con lo que ustedes a veces creen que es ley. A veces una resolución, inclusive de una obra social, lo toman como ley. La ley nacional no dice nada de eso, y si tenés alguna norma así, me la podés pasar a través de Patricia, a través de Pedro, me la hacen llegar y yo le pego una leída, pero la ley nacional no dice nada acerca del valor de la consulta.
Bueno, acá creo que, capaz, Jorge, vos debes saber más, creo, que el colegio hizo convenio con algunas obras sociales y algunas prepagas con un valor inferior a la consulta presencial. Lo que nos pasa Sí, a a ver, nosotros, que vivimos en una localidad pequeña y que tus pacientes, bueno, acceden a tu teléfono y te dicen, Doc, tengo turno la semana que viene, pero te voy pasando el laboratorio y te mando esto y te mando lo otro y te preguntan cosas por WhatsApp. Y bueno, y no, vos si no viste, no, te hay ves que la aprender, obligación de contestar y decís, ¿cómo sí, hago para cobrarle esta consulta? No, muy viste, no te da para interesante. decir. Muy interesante. La ley sí habla sobre los convenios que tiene que hacer, por suerte habla de los colegios y de las asociaciones profesionales, es decir, por supuesto que tiene que pasar todo por el colegio o por las asociaciones profesionales según corresponda en cada provincia o en cada lugar, eso sí lo dice la ley. Después los convenios que firmen hay lugares donde, por ejemplo, hay profesionales que dicen, bueno, a mí esto me evita pagar un alquiler y en algunos casos sí, el precio de la consulta, por ejemplo, es inferior. Eso forma parte de negociación y de acuerdos entre los distintos sectores. Pero vos tocaste un tema muy interesante, que es que el paciente me pasa cosas por WhatsApp y yo no lo quiero perder al paciente. Mira, a mí también me pasan consultas a veces a partir de WhatsApp y yo les digo, mira, esto que me estás preguntando no te lo puedo responder por este medio. Si lo hago sería un irresponsable. Vos estarías contento quizás. O te lo hablo a vos, Virginia, hagamos un roleplay como si vos me estuvieras haciendo una consulta. Y entonces vos me decís, mira, te paso este párrafo de esta resolución que me dicen que me llegó a mí en una carta o en una cédula de un juzgado. Entonces vos tenés toda la ansiedad de que es un viernes y querés saber de qué se trata. Yo tengo que contenerte y decirte, mira, Virginia, yo así no te puedo asesorar responsablemente. Y ahora te va a parecer que soy un choto como abogado, porque no te calmo la ansiedad de viernes a la noche, pero después vas a ver que estoy siendo responsable. Entonces te pido que por favor el lunes, con toda la información, o el martes con toda la información, yo te voy a poder dar una respuesta. Obviamente si es una urgencia le decís que se acerque, que vaya una guardia. Estamos hablando de casos que no son urgencias, pero es muy interesante esto que vos decís, Virginia. La gente está muy demandante, pero en general, el paciente con el médico, el cliente con el abogado y el usuario de algún servicio con el servicio. Y es una faceta que los profesionales tenemos que explorar, todo lo que tiene que ver con la comunicación con nuestros clientes y nuestros pacientes, porque se viene con todo, ¿eh? O sea, el paciente con la tecnología se te mete en tu casa. El paciente con la tecnología no obedece horarios, no obedece turnos. Y bueno, forma parte nuestra también y nos tendremos que capacitar en ese sentido. Esto también que vos me traes a colación, Virginia, me sirve mucho por el tema de cuando uno le da el teléfono a un paciente, tiene que anotar con qué alcance se lo da. Entonces uno le da el teléfono y no tiene que poner, le doy el teléfono a mi paciente Virginia, para que si no puede venir a la consulta, pueda avisarme, por ejemplo. Pero este teléfono no es de urgencias, este teléfono no atiende urgencias, no atiende los fines de semana y este teléfono no atiende después de las 18 horas. Tenés que ponerlo, porque si no el paciente dice, oh, lo llamé al doctor Michachuco, lo llamé a Virginia y no me atendió. Bueno, y eso forma parte de un reclamo, de una demanda, una denuncia. Entonces, si Sí, le vamos sí. a dar el teléfono a un paciente, tenemos que anotar para qué se lo dimos. Yo tengo un servicio que está habilitado a las 24 horas y los médicos lo saben. Y es un servicio que está habilitado a las 24 horas, pero se anuncia de esa manera. Si yo no tuviera ese servicio, no podría decir que el teléfono celular me pueden llamar las 24 horas. En este caso sí, pero vos no tenés ese servicio. O sí, vos tenés un servicio de 24 horas, no. Bueno, lo tenés que aclarar al paciente que le das tu celular, pero que no es un servicio de urgencias médicas. Se lo tenés que aclarar y Si la anotarlo. gente te lo viste acá, la gente te lo pide y te dice, yo no la voy a molestar, doctora, es solo si una urgencia. Y capaz que te mandan un mensaje a las 9 de la mañana, Doc, yo tengo turno a las 10, ¿está atendiendo? ¿Está en el consultorio? Y sí, no te No, bueno, vuelves por eso tenés loco. que anotar porque si vos anotaste para qué diste ese teléfono, después podés no contestar. Bien. Pero bueno, es un trabajo. En Sí, general, es educar. en general, la tecnología nos invadió nuestra vida familiar. Vamos, ¿no? Vamos.
los celulares en la casa, en la mesa, y cuando uno sale a comer con alguien y está sentado en un restaurante. Es decir, la tecnología se metió en nuestra vida privada y tenemos que empezar a poner límites, porque si no vamos a estar con un dispositivo pegado a la mano o pegado al oído, y bueno, depende un poco de nosotros, ¿no? Depende un poco de nosotros. Y lo primero que tenemos que hacer es definir para qué le vamos a dar el celular. Si es para urgencias, ojo con las urgencias, ¿viste? Porque para las urgencias están las guardias, porque si vos decís es solo para urgencias, por ahí te llaman un domingo porque está con dolor de pecho, no sé qué especialidad trabajás vos, Virginia, pero te llaman un domingo con dolor de pecho, cuando en realidad tendrías que estar llamando al SAME, a la ambulancia. O sea, ojo a qué le llamamos urgencias, ¿no? Porque... Bueno, a ver, ya estamos, son las 20:07, no sé si hay más preguntas o algún interés de parte de ustedes o de alguien por chat, o alguna pregunta sobre la póliza, sobre la cobertura. Sáquenle el jugo a Pedro y a Patricia, que son dos expertos en eso, y es un tema no menor, antes de que vayamos cerrando. Parece que está todo muy claro. Es que Bueno, es muy igual, clara la póliza nuestra, Badín. muy bien, muy bien. Clarita. Igual más allá Es de eso, sencilla. excelente, sí, sí. Igual más allá de eso, sepan que Seguros Médicos no es solamente una compañía de seguros para que ustedes tengan la póliza guardada en su escritorio o una credencial guardada en la billetera. Ustedes tienen que sentir que todos los días que van a trabajar están acompañados por nosotros, así que pueden comunicarse a través del 0800, a través del WhatsApp, a través de los correos electrónicos. Es decir, es mucho más que una compañía de seguros, es un acompañamiento en el ejercicio de la medicina en un momento tan difícil. Así que con esta concepción y con este acompañamiento que todos los médicos de la provincia tienen a través del Colegio Médico de la provincia de La Pampa, cuentan con nosotros en lo que podamos aportar. El Colegio Médico es la segunda casa de los médicos. Los médicos tienen que sentir que todos los días salen a trabajar y que tienen la posibilidad de estar acompañados por el Colegio Médico, y el Colegio Médico sabe que nosotros estamos ahí al lado de ustedes, trabajando codo a codo para esto. No es una compañía de seguros para tenerla solamente en la imagen de la póliza o si alguna vez alguien lamentablemente tiene algún problema. Es una compañía de seguros que los ayuda a prevenir el lío. Por eso hagan uso de todos los servicios, como las charlas de prevención que podemos dar sobre historia clínica, consentimiento informado, telemedicina, muerte digna, ILE, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir, temas sobre plasma, todo lo que ustedes quieran, y más allá de eso, cualquier consulta en la diaria, a través del colegio, pueden recurrir a Patricia, a Pedro, y ahí tienen a todo el equipo atrás, yo incluido. Estamos en contacto a diario con el colegio, con Jorge, con Virginia, que es la secretaria general, con Patricia hablamos permanentemente, así que lo que necesiten nos llaman o por intermedio del colegio y siempre vamos a estar ahí. Bueno, y otra cosa, ya los vamos a comprometer para próximas charlas. Sí. Elijan el tema. Yo lo que voy a... Vamos por WhatsApp a ver qué es lo que preferimos entre todos, y ahí ya nos hablaremos con Pedro y con vos, Badín. Perfecto. Así que yo te agradezco la charla a vos, a Pedro, a Patricia, y bueno, y Patricia que se ponga en contacto con Virginia, la secretaria, para darnos la grabación, sobre todo eso que es importante para llevarlo a las clínicas. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Chau, chau. Bueno, chao, buenas noches. Gracias. Adiós. Buenas noches. Chao. Chau. Chao, chao. Chao.